Advertencia: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan en lo absoluto la postura del Instituto Politécnico Nacional ni de la Fonoteca Nacional. Comenzamos. Quiero comenzar con algo que generalmente así se estila por alguna razón, no por cierto en las películas mexicanas de la época de oro del cine mexicano, en donde los créditos venían al principio, ¿se acuerdan? Pero ahora como les urge empezar la película y a veces empieza antes de que empiece formalmente, no, y sin detenerme demasiado, pero lo necesario, en agradecer, además de su presencia, que es lo más valioso, en agradecer el apoyo maravilloso que el Instituto Politécnico Nacional y la Fonoteca Nacional han dado a la realización de este conversatorio que lleva ya año y medio de llevarse a cabo, con 17 emisiones en total, tanto en el Poli como en la Fonoteca, así como en otros lugares como Los Pinos, como Radio Educación, como la Escuela de Roca la Palabra que dirige el maestro Guillermo Briceño. Y por supuesto, claro, al Instituto Politécnico, a la Dirección de Difusión Cultural y todas sus autoridades, a los departamentos correspondientes, que es el Departamento de Eventos Artísticos, el Departamento de Diseño y Medios de Comunicación, que son los que junto con la Fonoteca levantan la imagen de lo que han sido todos estos conversatorios, porque aunque el evento en vivo, como es el caso de hoy y de todos los otros conversatorios, es muy importante por la presencia de todos ustedes, más importante, con todo respeto, es el que quedan grabados para que la Fonoteca, en un próximo anuncio que haremos en su oportunidad, pueda decirnos que ya están a disposición del público, todo el público interesado. Ojalá y sean muchos jóvenes, con respeto, para el mismo también. Muchas gracias. Me refiero jóvenes a ustedes, los viejos no pudieron venir hoy, no pudieron venir. Pero también de investigadores, de la gente que, así como nosotros hicimos lo que hicimos en su oportunidad, ellos tienen que hacer lo suyo, investigar, recopilar, analizar, reflexionar. Entonces, gracias a todos ellos por su participación que hace posible, y por supuesto a todo el equipo operativo, merced al cual podemos estar aquí sentados para empezar, digamos que puntualmente, nuestro evento. Lo importante de estos conversatorios, aparte del sustento fundamental, es, decía yo, que queden grabadas las voces de los protagonistas fundamentales, o sea, que sea en su voz, que la gente se entere de esta trayectoria y de la trascendencia de la canción por libertad. Pero hay algunos que ya no lo pueden hacer más que cantando en su numerosa producción musical, pero que hubiéramos querido que nos platicaran su historia, no toda su historia, por cierto, porque hay algunas cosas que más vale la pena no contar. Exacto. Pero que estuvieran aquí para platicarnos. Ya lo hicimos, ya hubo un conversatorio maravilloso en donde compañeros hablaron de Concha Michel, y ustedes tienen que oír hablar más de Concha Michel, a cargo de su nieto, Quetzal Reyes. Se habló de Judith Reyes, a cargo de Ismael Colmenares, Mailo de los Nacos, y se habló de José de Molina, a cargo de Enrique Aguilar, que convivió con él muchos años.
Ahora vamos a hablar, o más bien van a hablar nuestros invitados, de 3 emblemáticos protagonistas de este movimiento del canto nuevo, nueva canción, canción política, contestataria, como ustedes quieran llamarle, que también ha sido producto, por cierto, el concepto mismo de comentarios en estos conversatorios. Así que viene al caso decir que lo político en la canción puede ser explícito, como ustedes ya lo saben, pero también implícito. Y en el caso de los 3 personajes de los que vamos a hablar, aparte de canciones explícitamente políticas, lo importante también es que hicieron en el formato musical uso de la música folclórica de nuestro país. Y eso, en un país que suele soslayar su propia música, es un punto fundamental para el reconocimiento y la defensa de nuestra cultura popular mexicana. Por eso es que es doblemente político. Cada uno de ellos, ahorita lo van a escuchar, tiene por sí mismos una larga trayectoria, y yo tengo un celular que no apagué, cosa que voy a hacer en este instante. Listo. Cada uno de ellos tiene su propia trayectoria, pero con una gran generosidad, aparte de que por supuesto estará involucrada en la participación de cada uno de ellos. Nos van a hablar de Guadalupe, de Marcial y de Óscar Chávez. Así pues, quiero pedirle por favor, junto con agradecer la presencia de Víctor Heredia, quien es el que en la fonoteca impulsa junto con Margarita Sosa este conversatorio. Gracias por su presencia. Quiero pedirle a Margarita Cruz que por favor nos haga el favor de, perdón la redundancia, de leer la muy sintética semblanza de cada uno de ellos, pedirles a ellos que nos sinteticen en una cuartilla una semblanza de su trayectoria, es ya todo un reto, y lo han hecho. Muchas gracias, y le paso el micrófono a Margarita Cruz. Bueno, primero que nada, sí, agradecer mucha asistencia, agradecer algo que es muy importante en los conversatorios, que ha sido este cúmulo de reencuentros con el público, con viejos afectos, con nuevos afectos, y me siento muy conmovida de tener aquí a Viola Trigo, a Rafa Mendoza, a Gabino, que de alguna manera han sido nuestros hermanos de viaje. Así que voy a leer los currículum porque de alguna manera a veces nos hace bien saber por dónde han andado, todo lo que han hecho. Y bueno, estamos tratando de que sea algo sintético, pero igual voy a tratar de leer con cierta rapidez. El primer currículum la primera semblanza de la que vamos a tener conocimiento es la de Viola Trigo. Viola nació en Monclova, Coahuila, un 21 de septiembre. Inició su trayectoria como integrante de Los Tres con ella. Tuvo la oportunidad de doblar la voz de Judy Andrews en Mary Poppins y participar al lado de Walt Disney en la película El Blanco. Realizó el papel de la Virgen de Guadalupe en la película del mismo nombre al lado de Fernando Allende. Se integró al grupo del destacado compositor yucateco Guadalupe Trigo, y al morir Viola regresa a los escenarios con el firme compromiso de difundir la herencia musical de Guadalupe, las raíces del nuevo canto, las voces de nuestros compositores y los compositores de América Latina. Ha estado presente ahí en donde México necesita que aboguen por él, en teatros, auditorios, explanadas, hospitales, comunidades indígenas y universidades, entre otras. Su voz se ha sumado a la de los impulsores de la música representativa de México, a los maestros a través de sus giras con la Secretaría de Educación Pública, a la de los campesinos en Coahuila, a la de los indígenas en Oaxaca y Nayarit,
a quienes tienen capacidades especiales en el Distrito Federal, a los músicos de la frontera sur y a la de los promotores culturales de la frontera norte y a la de las mujeres de los dos Laredos y la de los guapangueros de las Huastecas. Ha sido merecedora de importantes medallas como la de Impulsores de Coahuila, la de Preservación del Patrimonio Cultural del INAH y reconocimientos en México en el 2009. Ahí recibe reconocimiento del Condado de Los Ángeles por parte del alcalde Antonio Villarraigosa y en el 2010 la llave de la ciudad de Nuevo Laredo. También en abril de 2011 el reconocimiento del Estado de Zacatecas por haber iniciado hace 25 años la primera semana cultural, ahora el famoso Festival Cultural de Zacatecas, así como diversos reconocimientos en el extranjero. Ha tenido la oportunidad de cantar al lado de grandes figuras de la música nacional e internacional: Guadalupe Trigo, Chabucaganda, Tahualpa Yupanqui, María Dolores Pradera, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Lola Beltrán, Víctor Manuel y Ana Belén, María de Lourdes, Ignacio López Tarso, Miguel Aceves Mejía, también entre otros. Asimismo, ha participado en numerosos festivales internacionales en Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, Cuba, Holanda, Mónaco y Colombia, entre otras naciones, y en eventos especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores para jefes de Estado, embajadores y cónsules. Eso es algo de lo que es Viola. Nuestro querido Rafael Mendoza, cantautor mexicano con más de 35 años de trayectoria. No saquen cuentas porque si no van a adivinar la edad. Ha cantado en foros y festivales de todo México y en ciudades de Estados Unidos y Europa. Canta la vida, el mundo y su tiempo a través de una amplia diversidad de géneros de canciones. Reúne en cada uno de sus discos canciones que registran la evolución del canto popular e independiente. Rafael Mendoza suena a la canción ranchera y al sol, al blues, al swing, al bolero, a la bossa, al rap y al funk, entre otros. Suena a mucho tiempo. Cuenta con 10 discos grabados y su obra ha sido interpretada por Amparo Ochoa, Salvador Enrique Tejeda, Oscar Chávez, Betsy Pecanis, Eugenia León, Atin Jalá, Lila Dao, Susana Hack, Iraida Noriega y Javier Guruchaga, entre muchas otras voces, especialmente femeninas. Algunas de sus canciones forman parte de cortos y largometrajes, imparte talleres de composición de canciones, ha producido discos de cantautores diversos, obtuvo la beca María Grieber en 2011 y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, generación 2016-2019. Su disco, Vámonos al Baile, es apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, FONCA, y presentado en abril de 2021. En mayo de 2022 lanzó su 10º disco, titulado Nada nos tira. En noviembre del mismo año se hizo acreedora al reconocimiento Salvador Negro Ojeda, que otorga Radio Educación a quienes se destacan por su labor en la difusión de la música popular mexicana. Un aplauso para él. Gabino Palomares, nuestro querido Gabino también. Gabino Palomares es lo más cercano a un juglar. Recorre los caminos divulgando sus cantares, contando historias, tocando su música y recogiendo el sentimiento y la problemática de su pueblo para luego plasmarlo en sus canciones. Nace, él sí quiere que sepamos de edad, nace el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, Guanajuato. Desde 1976
reside en la Ciudad de México, donde realiza una incansable labor social y artística con la que lleva su cantar a todo tipo de escenarios, desde universidades, sindicatos, colonias populares y plazas públicas, hasta los más encumbrados escenarios de la capital mexicana, el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad y el Palacio de los Deportes. Se ha presentado en los principales teatros de la República Mexicana y lleva la representación de México a países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú, Cuba, República Dominicana, Argentina, Uruguay, España, Alemania y Corea del Sur, en infinidad de festivales y conciertos. Es considerado por la crítica como uno de los principales exponentes del llamado Nuevo Canto, ahora trova, al lado de figuras de la talla de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Luis Eduardo Aute, Tania Libertad, Oscar Chávez, Chico Buarque, Eugenia León, Guadalupe Pineda y Peter Seeger, entre otros, con quienes ha compartido el escenario en varios países, por lo que en 1982 fue nombrado presidente del Comité Internacional de la Nueva Canción. Ha grabado 12 discos y sus canciones, en particular La Maldición de Malinche, han sido cantadas por artistas de algunos países y traducidas a varios idiomas. Esta obra ha dejado de ser una composición local para convertirse en un himno de América Latina. En reconocimiento a su trayectoria artística, que ha desarrollado interrumpidamente por más de 40 años, recibe la Medalla al Mérito Artístico en 2008, que le otorgó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sesión solemne el 19 de agosto de 2009. El 3 de agosto de 2012, el gobierno de la Ciudad de México le brindó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris un homenaje por sus 40 años como compositor, cantante, promotor cultural y activista social. Para esta ocasión presentó el concierto 40 años de amor y patria, y en 2013 recibe el Premio Nacional Carlos Montemayor por su labor como cantor social y su trabajo en defensa de los derechos humanos. Reconocimiento a la labor de solidaridad con el exilio chileno por parte de la presidenta Michelle Bachelet. Ese es David Morales. Muy bien, vamos a la parte sustantiva de este conversatorio. Y por muchas razones, incluidas las viejas razones de caballerosidad, vamos a empezar con la maestra Elvira Trigo, pero antes de cada intervención vamos a ver algo en la pantalla. Adelante, por favor. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido, es ensontle que busca en donde hacer nido, reilete que engaña la vista al mirar, baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su andar, es un sol con penacho y zarape veteado, en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor.
por las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido, es el sontle que busca en donde hacer nido, reinete que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape de teado, y en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape veteado, en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Qué recuerdos. Les comentaba que fuimos invitados por María Dolores Pradera, junto con Chabuca Granda, Tahualpayopan y Narciso Yepes, para hacer este especial, porque pues María quería que España nos conociera, ¿no? Y realmente lo programamos de ello. A mí me gustaría, como tenemos 3 preguntas, aprovechar que me pregunten la primera. En realidad, podemos pasar a esto. Las 3 preguntas eran hacia el final, para que tú, Viola, puedas desarrollar el tema como quieras. Pues es que son tantas cosas. Entonces podemos partir de las preguntas. Mejor, porque a lo mejor empiezo con unas que no son las adecuadas, en cambio así, pues a lo mejor contesto. Maravilloso. Preguntas, por favor, porque aquí los que van a desarrollar el tema son los muchachos de la mesa. Por favor, maestro. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Calma. Una pregunta, estimado maestro. En la obra de todos ustedes, en el canto social, que para muchas generaciones ha sido un verdadero seminario de formación sociopolítica, hay un hilo conductor en la obra de todos ustedes como trovadores. Algo ya se mencionó. Este ímpetu de la juglaresca, el cantar lo que ocurre en la sociedad y regionalizarlo desde diferentes estados, municipios de Latinoamérica, más allá de nuestro México. Hay un hilo conductor entre ellos, la simbiosis entre la palabra y la guitarra, los cordófonos. Todos ustedes tienen como común denominador que cargan una guitarra y la llevan por diferentes latitudes, como nuestro compañero que está por ahí. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué relación guarda la palabra, la juglaresca y los cordófonos en esta obra? Porque la guitarra va donde va el trovador. Así es. Yo, si de alguien me sentía celosa, era de su guitarra. Porque por más, ¿verdad? Simplemente, siempre fui muy respetuosa. Tuve la fortuna de tener la capacidad de sentir cuando él quería componer. Y a pesar de ya tener 2 niños, eran tremendos, por cierto, pues yo me los sacaba a jugar, etcétera, etcétera, porque yo sentía que él definitivamente como que se iba de este mundo, ¿no? Cuando componía, yo lo equiparaba a que al parto de la mujer, ¿no? Cuando ya estás a punto de dar a luz, casi se ponía nervioso, se alteraba y finalmente salía la canción. Pero eso sí, con la guitarra en mano. Y siempre tuve la gran fortuna
fortuna y es lo que le agradezco a la vida y a él, de que siempre me hizo partícipe y la primera en escuchar su obra fui yo. Eso no tengo con qué pagarlo, fue un privilegio y desde luego muy determinante en sus cosas. Era difícil que él cambiara de opinión. Yo veía muchos papeles tirados en el suelo, yo los recogía, los guardaba, lo veía alterado y me decía, me falta una frase, me falta una frase, me falta una frase. Le daba los papeles ya planchaditos, a lo mejor aquí está. ¿A qué horas escribí esto, no? Entonces fue esa comunión que tuvimos entre compañeros, porque ya éramos compañeros, ¿no? Yo claro, me casé con él, tengo 3 hijos, pero la guitarra siempre estuvo en medio. Muy bien, pues vayamos a la segunda pregunta. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rodríguez. Siempre hubo la imposición en el maestro Guadalupe de vincular su hacer poético y cancionístico con la política, con lo social. Hubo una beta que no tuviera algún lazo con la conciencia política, o siempre que estaba trabajando hacía trabajos con contenido social. Bueno, definitivamente su primer disco, ahí lo dice todo, aunque nada más están 3 canciones ahí con tinte político, ¿verdad? Que para mí el más destacado fue El Morral, La Yunta y El Rebozo, porque él habla de un quinto verano, o sea, cuando era el destape. Hablaba de pintando paredes, colgando carteles por la ciudad, pintando las piedras de las carreteras que van hasta el mar, tiñendo la tierra, vistiendo la cepa con un antifaz de colores que ocultan el de la realidad. El Morral, La Yunta y El Rebozo no saben de pintar. El Morral, La Yunta y El Rebozo no entienden la publicidad. Saben sembrar, arar y cargar, no entienden la publicidad. ¿Por qué? Porque en aquella época había más de 40 millones de analfabetas en nuestro país. Ese es El Morral, La Yunta y El Rebozo. Como muestra un botón. Muchas gracias. Una tercera pregunta. La dejamos para el final. Nos queda una pregunta para el final, me parece muy bien. Y ahora, ¿quisieras concluir con algunas otras reflexiones, observaciones, anécdotas, comentarios? Bueno, creo que una interesante, que posiblemente les interese cómo nos conocimos Guadalupe. Estaban de moda las peñas en aquella, no las peñas, los cafés cantantes, donde pues cantaban los cantautores de aquella época, que eran compositores, que todavía no se decían cantautores, como el Pirulí, como Héctor Meneses, como Manzanero, en fin, y así yo llegué a una muy famosa que se llamaba Ipanema. El frente del Parque Hundido. El frente del Parque Hundido, al lado de lo que ahora es el Samos, creo que es el frente de Eugenia, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Y el Ipanema famoso, ahí se tocaba pues toda la novedad, y la novedad en aquel entonces era el bossa nova. Yo fui a celebrar el cumpleaños de una amiga y yo trabajaba, y llegamos, ¿no? Y estaba tocando Alfonso Ontiveros, que era el nombre de pila de mi esposo. Y dije, ay, qué guitarrón trae este cuadro. ¿Por qué? Porque yo en el grupo Los Tres con ella, yo venía con una carrera anterior a mi marido, ¿no? En la película de Disney, que ya leyó Margarita muy amablemente. Y siempre fui acompañada por guitarras, así que pues yo sabía distinguir quién era un buen guitarrista. Dije, qué guitarrón trae ¿no? Y así fue, resulta que pues de repente yo estaba supuestamente retirada, porque yo me retiré en el 66 a la muerte del señor Walt Disney.
porque quería contratarme como artista de Disney, lamentablemente no se pudo a raíz del fallecimiento del mismo, ¿no? Y obviamente, pues, ahí entre la gente está compañeros, artistas, y de repente dicen, se encuentra entre nosotros Viola. Habíamos tenido un éxito muy grande con una canción de aquella época de Mary Poppins, supercalifragilístico espialidoso. Y pues, obviamente, que cante. Me hicieron subir al escenario con mi marido, ¿verdad? Y dije, pues no te la sabes. Y vamos a cantar. Dije, ya vi que sabes tocar bossa nova muy bien, pero me dice, sí, ¿qué quieres que te acompañe? No, le dije, pues un pato. Un pato, ¿no? ¿Se acuerdan del pato? Un pato. Pues total, canté el famoso pato, ¿no? Y ya después, no, que el súper. Y le dije, mira, aviéntate, chunda. Entonces, imagínense a mi marido que manejaba unas armonías impresionantes. Les voy a decir para platicar por qué. Guadalupe era zurdo y le amarraron la mano del himno. Entonces yo creo que esa situación le dio esa potencia en la mano derecha y en la mano izquierda. Entonces, lógicamente, sus maestros, como le llamaban a este maravilloso José Antonio Méndez, imagínate nada más para la armonía, ¿no? Ajá, así, César Portillo de la Luz, y ya finales después, Joao Gilberto. Así que pues, la guitarra de él era francamente muy buena, ¿no? Pues así nos conocimos, total, ya me acompañó el supercalifragilístico espialidoso, ¿verdad? Y ya me fui a sentar a mi mesa, al ratito, pues que aquí le mandan y no sé qué, una rosa, ¿no? Y era él, se fue a sentar con nosotros y desde ese día no nos separamos más hasta un 18 de marzo de 1982, que tuvimos la desgracia de perder. Pero la gente que hace música no muere. Prueba de esto es que estamos aquí. Gracias, Antar. Gracias, don Víctor, por esta oportunidad. Muchas gracias, Viola. Al final tendremos una ronda conclusiva de cada uno de ellos porque tal vez se quedan cosas por ahí que no fueron dichas. Obsesiva compulsiva, una ronda obsesiva compulsiva. O referencia a una cuestión que salió después, pero por lo pronto vamos a seguir con la mención de otro maestro maravilloso, Marcial Alejandro, a cargo de Rafa, y le pediría a nuestros amigos que si se puede con sonido desde el principio, corramos el video de una canción emblemática de Marcial Alejandro. Por favor. López Velarde, el poeta Ramón López Velarde, dijo que México tenía unos grandes veneros, pero que eran los veneros del demonio, que eran los pozos petroleros. Si pueden parar el video, por favor. En esa misma USB, esta es una pieza espléndida de Marcial Alejandro que se llama Nuestros Veneros, pero la que queremos escuchar es El Gavilán. A ver si la ubican en la USB, por favor, y una disculpa para nuestro público, son avatares de la organización. Ya sabía yo. Y los veneros de petróleo, el diablo. Exactamente. Ahora sí, antes de que corran el video correcto, y tal vez la culpa es mía porque ahí hay dos y no dije cuál, debo decir que hay un cuaderno a donde vamos a pedirles a ustedes, si lo quiere mostrar Gina, por favor,
que anoten sus teléfonos y correos electrónicos para invitarlos a los conversatorios que siguen. Adelante, por favor. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de grambullo, a mí me cabe el orgullo que donde yo rayo, quien raya, aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. El pájaro carpintero para trabajar se agacha, de que encuentra su agujero hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero cuando estoy con mi muchacha. Ay, cómo me duele el anca. Ay, cómo me aprieta el cincho, que vas que brinco esa tranca, pa' ver si del golpe me hincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía. Rebuznó. Asústame, burro. Soy un gavilán del monte con las alas coloradas. A mí no me asusta el sueño ni me hacen las desveladas, platicando con mi chata. Y aunque muera a puñaladas, ay, cómo me duele el anca. Ay, cómo me aprieta el cincho, que vas que brinco esa tranca, pa' ver si del golpe me hincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía relincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía rebuznó. Le escuché canciones como Capitán, en donde cantaba el día a día del chofer de autobús urbano, un trabajador sin derechos laborales en el caos de una ciudad como la de México. Marcial Alejandro observaba y contaba sus pareceres. Nació en 1955 en la Ciudad de México, y eso también quiere decir que nació con el rock and roll, que vivió la plena efervescencia del ideal cubano y socialista, que escuchó la canción política que llegó del sur del continente y que fue testigo de la matanza de Tlatelolco, del endurecimiento político de un régimen rebasado y del surgimiento de propuestas culturales y musicales novedosas. Nunca se definió como de izquierda o comunista o socialista. Soy ebertista, decía. Militó en el PMT y muchos años después formó parte del proceso fundador del PRD.
apaguen su celular. Hizo el bachillerato en la preparatoria 6 para ingresar después a la Escuela de Música de la UNAM, de la cual salió a los 2 años por no encontrar ahí lo que le interesaba. En adelante todo fue cantar y escribir canciones. Parece ser que su primer trabajo como músico fue acompañar en el contrabajo a Ángel Parra, hijo de Violeta Parra. Imaginemos lo que significa para un joven en búsqueda de su camino musical estar en contacto con la canción política y folclórica chilena en aquellos años, son los 70s. Marcial fundó uno de los grupos musicales más propositivos de los 70s, La Nopalera. En el contexto del rock que se escuchaba en aquellos años y de la canción folclórica y política, La Nopalera era una propuesta amplia, arrojada, desprejuiciada y rara de la canción. Después se integró al grupo 26, en donde interpretaban canciones de la trova cubana y ya canciones de su propia autoría. El primer trabajo de Marcial como compositor fue musicalizar 2 textos del poeta Renato Leduc que tienen que ver con la Revolución Mexicana, que tiene un nombre muy largo, Corrido Revolucionario para las clases socialmente débiles, si no me equivoco. Bellísimas cosas. En los años siguientes y hasta el fin, Marcial fue compositor y cantante solista. Pero aún siendo esencialmente solista, sus discos cuentan con la participación de los músicos más destacados de la escena nacional en el campo del jazz, la música afroantillana y el rock. Grabó 3 discos y un EP, además de ser interpretado por algunas de las voces más importantes de nuestro país. Hablo de las voces de Amparo Ochoa, Eugenia León, Tania Libertad, Óscar Chávez, Margie Bermejo y Salvador el Negro Ojeda, entre muchas otras voces. Marcial supo abrirse espacios sin ingeniería ni politiquería en mundos diversos. Marcial es reconocido en el mundo de la industria musical, en la escena independiente de la música, en la vida cultural de nuestro país, en algunos espacios de la política nacional y en el universo de la canción política del continente. Algunos de sus compañeros y amigos son precisamente exponentes de la, digamos, clásica canción política. Amparo Ochoa, Óscar Chávez y el mismo Camilo Palomares, que aquí nos acompaña. Marcial tuvo presencia en actividades político-musicales, especialmente en los 80s. Festivales de solidaridad, encuentros musicales, marchas y actividades solidarias. Es en esta época que graba su primer disco solista, en el que incluye Mercenario, una canción escrita a propósito de las revoluciones centroamericanas. En los 90s es invitado por Silvio Rodríguez, quizá uno de los mayores exponentes del canto social latinoamericano, para hacer una gira conjunta por Argentina y Chile. A Marcial se le dio la escritura. Escribió sus canciones y cultivó la décima. Si convocáramos a las personas que recibieron una décima escrita por Marcial, seguramente acudirían cientos de personas con su décima en la mano. Escribió sin cesar, incluso asumiendo desafíos, como hacer el texto para el Intermezzo de Manuel M. Ponce, o la música para La Donosa de Gonzalo de Berceo, o la música para el texto de El Gavilán, que acabamos de escuchar, y que es un texto recopilado por Juan Rulfo para su obra El Gallo de Oro. Cerca del final de su vida, Marcial decidió inscribirse en los cursos de la Escuela Nacional de Escritores de la SOGEM. Por supuesto que el director de la SOGEM, Víctor Hugo Rascón Banda, quien conocía bien a Marcial, le dijo: ¿pero qué haces aquí? ¿Qué te vamos a enseñar? Marcial, sin embargo, estuvo en esa escuela unos meses, lo que siempre me indicó que su avidez por aprender y
y escuchar era grande y era inagotable. Pero a Marcial también se le dio la música. Ya les dije que abandonó la Escuela Nacional de Música porque no encontró ahí lo que buscaba, pero lo encontró en la calle con otros músicos, cantores y compositores, y eso que buscaba también lo inventó. Él contaba que su famosa canción El Fandango Aquí, ganadora del Festival OTI en 1985, fue compuesta con la influencia rítmica de una famosa canción de Lionel Richie que se llama All Night Long, y es una canción en donde él hace un homenaje a la fiesta de la Candelaria en Veracruz. Nunca lo comentamos, pero estoy seguro de que para acercarse al sonido del son de mariachi en la guitarra y la canción que escuchamos en El Gavilán y en Canto Mío, su referencia fue precisamente Guadalupe Trío, quien nos regaló una versión contemporánea de la música de Occidente de México en versión de guitarra. Eso lo hizo Guadalupe y de ahí muchos aprendimos. La canción ranchera de Marcial nos muestra un discurso masculino, evolucionado y una forma armónica, novedosa y contemporánea. Suelo decir que el vínculo entre José Alfredo Jiménez y compositores como yo es precisamente Marcial. Marcial siempre supo que fue beneficiario de una herencia musical viva y diversa, pero merece mención especial su propuesta armónica y melódica. Trabajó muchos años con dos grandes músicos y productores, que eran arreglistas y hacían música para publicidad. Solían llamarlo cuando la tarea encargada encerraba cierta complejidad. A las propuestas melódicas y armónicas de Marcial, estos dos compositores, Leonardo Sandoval y Javier Azali, le llamaban armonía marcial. Y es que Marcial conoció muy bien los esquemas armónicos recurrentes en la canción popular, los usó incluso, pero supo darles la vuelta y proponer en cambio cadencias insólitas, acordes extendidos y alterados y sonoridades amplias en la guitarra. Con frecuencia sus acordes dejaban varias cuerdas al aire, sin pisar, de tal modo que usaba uno o dos dedos nada más. En broma, por supuesto, explicaba su recurso diciendo: lo que pasa es que soy huevón y mientras menos dedos use, mejor. Pero lo que ocurría cuando él hacía eso era una sonoridad bella, original y tan compleja como entrañable. Es natural que a tal propuesta armónica, audaz y original le correspondieran melodías igualmente arrojadas y propositivas. La complejidad de lo sencillo y la sencillez de lo complejo. Porque Marcial es ante todo profundamente cantable. En la obra de Marcial encontramos varias formas de canción. Escribió boleros, canciones rancheras, sones contemporáneos, funk y blues y muchas canciones cercanas a las formas que vienen del Caribe, con un toque e interpretaciones peculiares. Hizo canciones sin ningún prejuicio respecto a la forma y con una amplia mirada sobre el acervo popular. ¿Qué tiene que ver esto con la canción política? La canción política suele ser categórica, acostumbra echar mano de palabras e ideas apelando a su calidad de absolutas. Dice sí o no, bueno o malo, ellos y nosotros. A pesar de las intenciones políticas de algunas de sus canciones, Marcial no comulga con esta idea de decir las cosas, quizá porque era consciente de que la realidad es más compleja de lo que parece y menos asible de lo que imaginamos. Aborda los hechos reales con una sutileza y elegancia que le hacen muy bien a la palabra, a la estética, a la cultura y al pensamiento. Marcial cantó sin grandilocuencia a propósito de asuntos colectivos y del propio oficio de cantar. No te vayas, canto mío, sigue dando las razones sin hacerte griterío, pero con los dos pulmones.
para ver que tú no callas, que no tiemblas ni desmayas en la voz del que esté alerta. A la realidad injusta y violenta, Marcial le llama un mal momento del tiempo. Es tan difícil el mundo, tan grotesco, tan rival. A tus hijos, ¿con qué cara le pides buen juicio si este mundo perdió la razón? A pesar de los pesares y la misma sin razón, los males de este mundo. Para Marcial, el pueblo o la sociedad civil es el personal, la gente cabal, toda esa gente. Y en contraposición a los malvados, los gandayas, los poderosos y los hipócritas, ahí están los naturales, los de pecho y de morir. Ahí están los de a de veras, ahí están los resistentes. Qué ganas de ser gente. Sin nacionalismo y mucho menos patrioterismo, Marcial canta a nuestro país. Lo canta con esa mirada crítica que caracteriza su canto y su opinión. Nombra a nuestro país. Nos nombra con la crítica y el amor necesarios. Necesarios para mirarnos de veras y entendernos, para que tengamos un reflejo más preciso y abarcador de lo que somos. Tenemos una conquista, una masacre gloriosa, una virgen como diosa, un souvenir palturista, una razón partidista. Tenemos varias versiones de por qué somos nación. Tenemos constitución y demás instituciones, botín para los ladrones. Tenemos dos sierras madres, oriental y occidental. La vergüenza nacional de no parar los desmadres y un tequila sin halado. Tenemos unos enanos en zancos, los bosques casi desiertos y un famoso Día de Muertos. El amor, curiosamente, es quizá el tema más abordado por Marcial, pero para hablar de amor, Marcial ha asimilado y vivido las tendencias de la sexualidad y las relaciones de pareja que afloraron en los 60. Marcial llama compañera a su pareja en alguna de sus canciones. Marcial apuesta al amor en condiciones de igualdad. No es una entrega total de las que terminan en mal. Son solo dos amorosos y un mismo ritual. O, en todo caso, estamos parejos, los dos amados, los dos bien lejos. ¡Qué caray! Los dos pagamos el mismo precio, uno por terco y otro por necio. ¡Qué caray! Dice mi amigo de Roseransky que entre te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero que te detenga, y en todo caso estamos parejos, dos amados, los dos bien lejos, hay como 10 años de psicoterapia. Marcial canta con veneración a sus amigos, a los hijos, a la mujer, al ser humano, a la humanidad. Ya me perdí. Sí. Espérense tantito. Es el dedo nervioso. Son los temas que va abordando. Decía que canta a los hijos, a la mujer, al ser humano, a la humanidad. Propone quizá la posibilidad de ser mejores personas, de que seamos mejores personas. Dice, hay que hacernos a la mar, regresar a lo profundo, olvidar los litorales para deslavar los males de este mundo. Pero Marcial no tira netas, se apartó siempre del lenguaje imperativo para posicionarse al lado del convencimiento, de la belleza, de la razón, de la sugerencia. Marcial nos dice que hace falta luz para que tengamos guía, pero propone que nunca sobre, que nunca la luz sea tanta que nos impida apreciar la noche. Y Marcial hace un discurso cantado denunciando la brutalidad de la institución religiosa, pero considerando la idea de Dios. Dice, Dios no cabe en una iglesia, Dios no tiene religión, Dios es una tentación en los labios que le rezan.
le da vértigo la altura. Él prefiere lo más hondo, pero no los bajos fondos de los curas. ¿Por qué, Señor? Porque tu presencia tan humana es un lío de sotanas. ¿Es esto canción política? Sostengo que sí, y quizás por ello estamos hablando en este conversatorio de Marcial Alejandro. Creo que la canción política tiene varias rutas. Una, quizá la más divulgada, es aquella que cuenta y nombra las cosas con literalidad y urgencia, la que se asume como mecanismo de información y nos cuenta pasajes de la realidad ignorada o escondida, la que se propone convencer de una cierta versión de la realidad y la que invita a acciones precisas en función de esa cierta versión de la realidad. Otra ruta de la canción, que tiene también destellos de política, es la que propone mirar con atención nuestro entorno, la que cuestiona las diversas versiones de la realidad con la intención de que se abra paso la razón, el debate y la comprensión más profundas, la que critica incluso las aspiraciones personales y siembra la duda creativa, la que propone preguntas más que respuestas, la que, en fin, apunta a que seamos mejores personas como un ideal, como una aspiración personal y colectiva. En este cuerpo de canciones ubico la obra de nuestro querido Marcial Alejandro, una obra que es herencia invaluable para el cancionero popular, escuela de composición para autores consolidados y compositores en ciernes, y también una propuesta que reconfigura la idea de canción política en un momento del mundo y del país que nos obliga, por su complejidad, a cuestionar las verdades absolutas y concebir rutas diversas para cantar nuestra realidad. Gracias. Muy bien, gracias Rafa, gracias Viola. Vamos al tercer bloque de este conversatorio. No obstante que Gabino y Oscar cantaron juntos durante mucho tiempo y muchas giras dentro y fuera del extranjero, no encontré ningún video en donde cantaran ellos juntos. Así que elegimos uno de una canción emblemática de tantas de Oscar a propósito de lo no explícitamente político. Vamos entonces a prologar la participación de Gabino con esta canción de Oscar, interpretada por Oscar Chávez. Los enanos de Macondo sueñan en el aire.
palomares. Bueno, una de las últimas veces que estuve aquí en el teatro, en el Poli, fue un homenaje que se le hizo a Óscar Chávez. Ahí estuvo Óscar en el Poli, la mañana estaba realizando unas fotos que hemos tomado aquí con varios personajes. Y bueno, me tocó hablar sobre la obra de Óscar, pero había mucho más tiempo. Para nosotros, los que estamos aquí hablando, de quienes estamos hablando, hacer un trabajo metodológico de la obra, del legado que dejaron estos tres personajes, no es tan fácil porque están entrelazadas una gran cantidad de emociones. En el caso de Óscar, de Rafa, el mío, hablar de Óscar, seguramente tanto para Marcial como para mí, resulta todavía muy difícil, porque el dolor es muy cabrón, con la pérdida de este gran amigo. Voy a hacer un esfuerzo por mantenerme sobrio, digamos, porque la última vez que quise hablar de Óscar en la inauguración de un espacio en Los Pinos, se puede decir que no es un lugar pequeño que se le dedicó a Óscar, yo no pude, me pidieron hablar sobre Óscar y la verdad no pude. Ahora, al hablar de la obra de Óscar, de la herencia, como se está haciendo hincapié en esta serie de conversatorios, en 20 minutos es muy difícil hablar de la obra de Óscar, porque yo necesitaría cuando menos de estos aspectos de los que voy a citar prácticamente, yo necesitaría hablar cuando menos 2 horas de cada tema. El legado de Óscar, artístico de Óscar, es muy grande. Valga decir que hay algunos aspectos de los que quiero hablar de su legado como cantante. Óscar fue el más popular de todos nosotros, el cantante más popular de todos los cantantes de la nueva canción y quizá de muchos grandes intérpretes de la nueva canción. En México, Óscar fue el más popular. ¿Por qué? Quizá fue porque fue de los pioneros, quizá fue por esa voz inconfundible de Óscar, ese estilo particular de Óscar. Nadie canta como Óscar. Cuando escuchamos la primera nota sabemos que es Óscar. Y eso, hacer ese estilo, imponer estéticamente esa voz, es muy difícil. Se logra, como decía Óscar, porque tanto Rafa como yo convivimos con Óscar años y años y años, y tragos y tragos y tragos. Poco a poco tragos. Sí. Óscar era el cantante más popular y yo lo podía sentir en todos los lugares que anduve con Óscar, desde el mercado, desde el bar, desde el teatro, desde la calle. La gente se paraba a saludar a Óscar. Era impresionante. Y recordaba sus canciones más populares que se hicieron mucho más populares de lo que parece, porque hay una parte de los medios de difusión en donde las canciones se interpretan, se hacen populares en unos cuantos días y también unos cuantos días después se pierden. La canción de Óscar estuvo en la memoria popular más allá de lo que se puede investigar, porque hablar, les digo yo, y seguramente Rafa también se acuerda de toda la gente que paraba a Óscar para hablar con él. Como cantante me parece que hay un legado muy importante. Como compositor fue una de
de las actividades más importantes que tuvo Óscar en su vida. Yo tuve la suerte, decía, de ser buen amigo de Óscar, y Óscar tenía una cantidad de obra como compositor que nunca sacó, pero que compartimos. Óscar, en la casa de Óscar había dos casas, una donde vivía con Raquel y otra donde vivía él solo. Dos cuartitos en donde era maravilloso estar, porque había una mesa y una silla. Cuando yo lo iba a visitar tenía que sentarme en la pila de libros que tenía Óscar, porque valga decir, y es una de las partes que quiero resaltar de Óscar, es que era un tipo tremendamente culto, era un tipo con una cantidad de lecturas que era impresionante. En esos dos cuartitos donde estaba había solamente libros, y Óscar los había leído. No es como yo, que siempre tengo un montón de libros ahí que están empezados todos. Óscar los leía todos. Es un hombre muy culto. Hablar de literatura, hablar de música, hablar de folclore, hablar de política, hablar de todo esto. Era un gran conversador. Yo me acuerdo que en las giras que hacíamos, además Marta Desea, que era el representante durante tantos años, siempre Óscar quería que nosotros en las giras nos quedáramos en la misma habitación, y la plática con Óscar, las pláticas de nosotros, era cuando el otro ya no respondía es porque ya se había dormido, y hasta entonces dejaban de platicar. Era un conversador maravilloso. ¿Por qué era un conversador tan maravilloso? Porque era un tipo muy culto. Hablábamos de temas tan profundos, tan interesantes, que de verdad yo me pasé semanas y semanas con Óscar hablando, y el tema nunca se acababa. Una parte importantísima de Óscar es su legado como investigador, como recopilador de canciones y como coleccionista. Estábamos hablando ahorita con Víctor de la Fonoteca, porque Óscar, creo que todavía vivía Óscar cuando llevaron su colección a la Fonoteca Nacional. Casi con él se inauguró una colección de obras muy importante. Ahí fue donde vi por primera vez que a Óscar ya no le cabía tanto material de recopilación que tenía. Yo creo que Óscar tenía, como en este trabajo como investigador, como recopilador de canciones y como coleccionista, tenía una gran cantidad de material que no alcanzó a sacar, porque más de 100 discos, por cierto, tengo que hablar de eso como intérprete, como recopilador y como grabador de canciones para dejarnos como herencia. Óscar siempre se preocupó mucho por grabar. Siempre me dijo, graba porque te van a perder esas canciones. Tenía razón. Y Óscar, uno de sus mayores gustos, de sus mayores deleites era grabar. Él se divertía. Yo lo acompañé en varias grabaciones, y Óscar gozaba grabar. El proceso de creación, desde el que entregas la canción a la arreglista y luego la discutes con el arreglista, y luego en el estudio discutes con el arreglista. Es un trabajo maravilloso, es un trabajo, una cosa es crear la canción y otra es grabarla, porque ahí influyen muchas otras cosas, influyen otras personas con las que tienes que tener cierta afinidad. Yo tengo un montón de grabaciones que no me gustan porque no las viví así. En un tiempo yo grababa lo que me decía la arreglista y como lo decía la arreglista, hasta que entendí que Óscar me enseñó que el proceso de grabación es mucho más divertido. Entonces, Óscar nos ha legado más de 100 discos con
temática folclorista, porque fue eso, también hay que recalcarlo, fue un gran folclorista. Sus canciones de recopilación, sus propias composiciones, casi siempre se apegaron a la tradición folclórica musicalmente. Y esto es algo muy importante, porque estaba comentando ahorita con Marcial que la trova hasta antes de la trova cubana fue mexicana. Después decían que se hizo la trova mexicano-cubana, porque todos empezaron a cantar como Silvio Rodríguez. Y no solamente en México, en todos lados. Y se fue perdiendo esa característica que creo que ha sido una gran pérdida de cuando cuando empezó el movimiento, si alguien se paraba a cantar, decíamos, este es chileno, este es argentino, este es uruguayo, este es todo, este es español, sabíamos. Ahora no. Ahora los muchachos se dedicaron a hacer una trova uniforme, estéticamente uniforme. Y eso me parece que es una gran pérdida, y creo que aquí es cuando me atrevo a resaltar la herencia de Oscar. Siempre tenemos que ser mexicanos, porque la cultura universal se nutre de las pequeñas culturas, y nosotros no tenemos una pequeña cultura y una pequeña tradición folclórica, tenemos una inmenso legado folclórico que Oscar se encargó de promover. Siempre fue mexicano. Esto es algo bien importante justamente en los autores que estamos nosotros hablando, y también en nuestra propia obra, en el sentido de hacer un esfuerzo por ser mexicano. Rafa hablaba de la innovación, por así decirlo, armónica, que hicieron tanto Guadalupe Trigo como el mismo Marcial, pero nunca dejaron de ser mexicanos. Sus innovaciones nunca se salieron de la estructura folclórica tradicional. Y me parece que eso es lo que hay que hacer, porque tenemos que estar conscientes de dónde venimos para saber quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, Oscar, la aportación folclórica que hizo Oscar con su trabajo de recopilación, con su trabajo de investigación, con su trabajo como folclorista, su trabajo como promotor de la canción, fue este folclorismo que creo que no podemos olvidar. Otra faceta de Oscar, por supuesto, es como actor. No podemos, nadie de nosotros, bueno, al menos de mi generación, cuando hablamos de Oscar no podemos dejar de hablar de los Caifanes. Y Oscar marcó un hito en el cine mexicano, Oscar, todo el grupo de la película de los Caifanes, como el cine mexicano. Un cine mexicano que se estuvo haciendo de manera independiente, porque mientras el cine comercial estaba haciendo ficheras sin ton ni son, Oscar pintó en los Caifanes, bueno, no Oscar, sino el autor, y la aportación de estos grandes actores, pintaron ese México underground, ese México que nos daba como vergüenza sacar, pero que en la canción de los Caifanes hicieron un verdadero pilar del cine mexicano. Entonces ahí está una parte muy importante de Oscar. Yo siempre le dije a Oscar que él había hecho algunas películas buenas, pero unas películas bien chafas. Nos reíamos mucho de las películas que hizo con Fanny Cano, todas que eran malísimas. Pero bueno, como poeta,
Oscar fue una gente muy inteligente porque, como decía Rafa, la canción tiene una estructura y un idioma que tiene que entenderse a la primera. Es distinto de lo que tú puedes hacer en la poesía, porque en la poesía puedes ser un poco más, puedes explorando metáforas, explorando palabras, pero en la canción popular, en la canción tienes que estar otro modo. Y Oscar hizo la parte de la canción poéticamente, y la obra de Oscar como poeta en este libro que se llama Sin fin de no sé qué. Pero es un libro que es de alta poesía. Tiene otro libro que yo no he podido encontrar, pero que es importantísimo. Pero quizá la mayor virtud, desde mi punto de vista, que tiene las enseñanzas de Oscar fue el ser humano. De verdad, Oscar ha sido uno de los seres humanos más entrañables que yo conocí. Como ser humano era maravilloso. Ustedes podrán decir, y yo sé lo que digo, y tiene que ver con el trabajo. Oscar, cuando estaba sobrio, era insoportable. Tenía un carácter insoportable. Pero al tercer trago, Oscar se quitaba la camisa para no. Es el ser humano más noble, más generoso, más hermano, más amigo, en el sentido de pelearnos. Incluso nos peleábamos mucho porque yo me enojaba porque Oscar decía que Mario Benedetti era un poeta menor, y yo me enojaba mucho, pero siempre recitábamos los versos del mismo Benedetti. Me acuerdo mucho de recitar con él completito el idilio salvaje de Manuel José Antonio. Y esas eran nuestras pláticas. Hablo de mí y hablo de Oscar y hablo también, todo esto lo está confirmando Rafa, porque él también vivió profundamente a Oscar como amigo. Y era maravilloso, de verdad. Yo me acuerdo, él me enseñó muchas cosas. Primero, me enseñó que para estar en este trabajo teníamos que tener una condición sine qua non. Teníamos que ser tercos. Y Oscar fue terco y por eso era tan importante. A mí me gustaría, otra de las cosas que tendríamos que hablar de Oscar, lo compartiría con Rafa, tendríamos que hacer un libro de las anécdotas con Oscar, porque fue impresionante. Me despido con esta anécdota. Nos fuimos a Ciudad Juárez, al Festival de la Raza, y después del concierto me dijo, ¿qué onda? ¿A dónde quieres que vayamos? Y le digo, oye, ¿tú conoces el Noa Noa? Y me dijo, no conozco, vamos a conocerlo, está padre, ¿no? O sea, pues nos fuimos a conocer el Noa. Unos tragos después dijimos, qué pinche lugar, o sea, ¿qué tiene de especial el Noa Noa? Y dice Oscar, es un tugurio cualquiera, no sé por qué es tan famoso. No, vámonos al carajo, nos fuimos. Pero dice, ¿y a dónde vamos? Metámonos en cualquier otro tugurio. Y era característico cuando íbamos a este tipo de lugares que las mujeres estaban ahí prestando sus servicios, inmediatamente conocían a Oscar. Y en ese tugurio que nos metimos, pues no fue la excepción. Llegaron, saltaron a Oscar y de pronto dicen, vamos a un salón que está allá arriba. Y ya, nos fuimos a seguir tomando. Y empezamos a platicar sobre las condiciones laborales de las muchachas que trabajaban ahí.
Y yo siempre fui muy malo para tomar, de verdad. Oscar era un maestro, yo me dormía, me quedaba dormido, y entonces empezaron a platicar sobre las cuestiones laborales. Cuando yo me despierto, ya habían traído a la dueña del Tuguri y ya estaban hablando de la situación laboral que duró mucho tiempo. Yo me volví a dormir y cuando me despierto ya tenían una hoja en donde habían hecho un sindicato. Y entonces me dijo Oscar, misión cumplida, vámonos. Y voy viendo, y era la 1 de la tarde del día siguiente. Entonces, bueno, ya se imaginarán que Oscar ni en determinados lugares dejaba la parte política, que es otra parte que me hubiera gustado conversar con ustedes, porque Oscar, dentro de la política mexicana, la voz de los oprimidos, la voz de los sin techo, la voz de los desaparecidos, fue la voz de Oscar. Y eso hay que platicar mucho. Espero que un día me inviten para que hablemos cuando menos unas 5 horas con tragos y todo. Gracias. Estamos ya hacia el final de este conversatorio y ciertamente cada conversatorio, Víctor y Margarita son testigos, nos dejan más cosas que decir que las que decimos en el conversatorio, pero así es la vida, ¿sí? No hay remedio. Antes de pasar a un par de preguntas del público, quiero anunciarles con mucho gusto y junto con la Fonoteca Nacional y Margarita Cruz, que a partir del próximo viernes el Instituto Politécnico Nacional empezará a subir a sus redes, particularmente la de YouTube, cada uno de los 17 conversatorios que se han realizado durante este año y medio de conversatorios. Muchas gracias. Este aplauso que viene hasta la Dirección de Cultura, hacia la planta de trabajadores del Departamento de Diseño y Medios del Politécnico y hacia todos los que han levantado la imagen y trabajado en la edición de los conversatorios. Uno de ellos es Carlos el Cachorro, lo decimos, y ustedes también le pueden decir el Cachorro si se les pega la gana. Así que mucho trabajo de postproducción para que esto empiece a ser una realidad. Con la Fonoteca haremos posteriormente un anuncio similar con el material de la Fonoteca. Así que bueno, con esta buena noticia pedimos un par de preguntas, que levanten la mano y si no, que callen hasta el próximo conversatorio. Ahí están las dos, adelante uno y después el compañero. Muy bien. Muchas gracias, maestro Antar. A ver, estimadas y estimados, yo quiero hacer una pregunta y una reflexión en un tiempo. Cuando hablamos del canto social y de todos estos personajes que han escrito en el cancionero de la memoria del pueblo, todos estos temas, es ese reencuentro entre la música y la poesía comprometida. Todos ellos han mostrado algo, congruencia social. ¿Y por qué congruencia y tenacidad? Como dijo Gavino al referirse al Caifán Mayor. Estamos hablando del México en la época del destierro o entierro. No era tan fácil cantar esto en los espacios. Y en los medios masivos no tenías lugar. Había un monopolio televisivo, no había un monopolio y tantas plataformas como tenemos ahora, o la facilidad de la web. Eso no existía. Y fueron ellos mismos los tuvieron que impulsar sus propios sellos discográficos para salir a los mercados. Y ese mercado eran las peñas, eran los foros universitarios, y a veces no se podía cantar allá, se cantaba ahí, o en el casco. Esa es una reflexión.
Esta labor se desarrolla en la época que Guaraní, Yupanqui, Mercedes, Violeta, Joan Manuel y todos ellos tuvieron que venir a México, porque aquí habría menos persecución, que no te llevaba al destierro y entierro. Ahí está el maestro Jara, ¿saben a qué me refiero? Terrible, terrible. Y es el momento también en que por primera vez la Sala Mayor de Bellas Artes se abre al canto social, pero después de muchos años. No fue a la primera, y primero fueron los extranjeros, hasta después las voces mexicanas. Entonces, eso también brinca en cuanto a política cultural de segregación. Y dos comentarios finales que no puedo omitirlo, mi querido Antar, con mucho respeto. Yo tampoco. Recuerdo cuando organizamos el Zacatenco cantando su historia, aquí, en el Queso, y llegábamos a reflexionar quién va a cantar el 68, Gabino. ¿Quién va a cantar el 68? ¿Cómo están las agendas? Hablamos con Marta Desea, con todos. Decimos, ¿quién? Hablamos con Viola Trigo, y Viola Trigo estuvo aquí, Zacatenco, cantando su historia. Otra historia que me llena de orgullo y de mucha emoción. Alejandro García Virulo, el gran trovador cubano, lo invitamos a que hiciera unas topadas, unas payadas con Gabino Palomares, nuestro cantautor mexicano. Y al estar en el auditorio, le decía Virulo, oye Francisco, y mi grupo, porque era cubano, es cubano, y mi grupo, digo, ¿cuál grupo? Pues mi grupo, digo, no, son unas payadas, esa es la mexicana. ¿Cómo? Unas topadas, trovador contra trovador, maestro, es así. El trovador cubano, cantautor, con el mexicano. Salimos a foro con los dos trovadores y sus guitarras, solamente sus guitarras. ¿Y quién va primero? Como se resuelve en México con un volado, se quedó en el auditorio primero Virulo y cerró Gabino. Y algo muy lindo, la última canción que se cantó entre los dos trovadores fue La Maldición de Malinche. Es cuanto, muchas gracias. Última pregunta antes de una última intervención breve a manera de conclusión de cada uno de nuestros tres invitados. Adelante, por favor. Bueno, pues como decía que decía, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Palabras de sabio chileno, mexicano también por adopción. Pero yo quisiera preguntarles a los tres, en ese devenir desde los años 60, los 70, los 80, ¿qué momentos les marcaron muy particularmente en su devenir histórico, en ese caminar por los foros, por las escuelas? A veces quizá, como decía Paco hace un rato, huyendo también del foro o la prisión. Entonces, sucintamente, ¿qué momentos en esa devenir histórico les marcó realmente en su vida? Cada uno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a concluir en el mismo orden que hemos llevado, ¿no? Viola, Rafa, Gabino. Adelante, por favor. Bueno, para Guadalupe, para mí, indiscutiblemente el 68. Nos tocó ver la manifestación del silencio, nos volteamos a ver y ahí cambió nuestra vida, indescriptible. Quería hablarles nada más rápidamente de la obra que ha hecho Guadalupe, que hizo Guadalupe. Fue dedicada a los estudiantes fundamentalmente. Él nunca se consideró poeta. Él hizo homenajes a los poetas que él creyó que le influían mucho, como fue Leo Felipe, César Vallejo, Sor Juana, Gabriela Mistral, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, sobre todo, ¿no? Está su obra, obviamente la tiene en Spotify. Él no hizo muchos discos, no le dio tiempo, fueron 13 discos nada más LPs. Uno donde está el Te Quiero, de famoso Mario Benedetti,
que Mario nos dijo, no se queden en el te quiero. Entonces entendimos. La obra de Guadalupe, la política, fueron pocos temas, fue Moral de Poderoso, Ay que será de mi tierra, que está dedicada a los braceros en aquel entonces y que ahora son migrantes. Está pues El hombre público, dedicada a López Portillo. Está María Madrugada, dedicada a las Marías que levantaban en las redadas los policías en las esquinas, ¿no? Y dos más por ahí que no recuerdo. Él fue muy amiguero y el amiguero lo llevó a la música. Él trabajaba con sus amigos. Tuvo coautores como Eduardo Salas, Mario Arturo, Inocencio Burgos y otras personalidades también, poetas. Y desde luego, ¿qué les puedo decir? Pues también amaba mucho a su tierra, tanto que hizo un disco dedicado a la trova yucateca y también con esas 80 millas de distancia entre Yucatán y Cuba, la trova cubana de hoy y de siempre, donde mezcló a la gente que lo influyó a él en la guitarra, como José Antonio Menta, César Portilla de la Luz, Gonzalo Roy, dos más, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, y por cierto que a mí me tocaron las dos canciones del ciclo que me encantaban, el elegido y el Rey de las Flores. Los grabamos en España, curiosamente, cuando fuimos allá, porque aquí en México, como dice el señor, ni nos quería. Una situación grave en la atmósfera de los medios, nos tocó que en pleno estreno de Nicolás Guillén, una canción que hizo en honor de Nicolás Guadalupe, salió Raúl Velasco y lo cortó en plena canción. Lo cortó que porque acababa de entrar a Miami, que era una ofensa para Miami. Como comprenderás, nunca nos volvimos a parar en su programa. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Rafa, por favor. Bueno, vean, acontecimientos de marca es una pregunta muy difícil porque hay muchos. Sobre todo hay acontecimientos colectivos. Yo tenía 8 años en el 68 y 11 en el 71 y el impacto de esos eventos lo percibo mucho tiempo después, no cuando era niño. Y así otros eventos sociales, digamos, de la realidad mexicana, como el fraude del 88, que es devastador anímicamente para buena parte de la sociedad, y en fin, las fiestas sociales en las que hemos estado, simplemente como testigos, caminando las calles, todos los procesos del principio de este siglo, hasta que llegan al 18, donde por fin podemos decir que parece que ganamos por primera vez. Espero que podamos seguir diciéndolo. Hay eventos, por supuesto, importantes que conducen mi vida, como conocer a los 14 años una canción que se llama Drumen Negrito y que abre para mí la beta de una serie de canciones que no sabía que existían y que me indican que con las canciones se puede hablar de muchas otras cosas, no solo de te quiero y te extraño, ¿no? Ese es un asunto. El otro es un evento importante para mi vida que también reconduce, es cuando me encuentro con Marcela Alejandro y David Aro y tengo la posibilidad de cantar con ellos, que son para mí muy importantes maestros, muy queridos amigos, y también afinan mi mirada para escribir canciones. Yo tomé con ellos un curso muy divertido y muy largo de escribir canciones y fui muy feliz a su lado, y ese es un momento crucial para mi trabajo. Y a la muerte de Marcial creo que también descubro otras posibilidades de mi trabajo solo. Descubro también cosas que he aprendido y que me permiten hacer canciones
que coinciden más con mi idea de lo que quiero hacer. Esos son momentos cruciales en la vida. Yo quisiera hacer 3 comentarios que tienen que ver con nuestros 3 recordados. Uno es que la importancia de Guadalupe Trigo, no solo recuperando la tradición, sino evolucionándola. Y el deseo que hemos tenido con la obra de Guadalupe Trigo, porque conocemos muy bien mi ciudad, pero ignoramos prácticamente todo lo demás. Entonces, repito, aquí están jóvenes del taller de música. Ojalá se acerquen a esa obra, porque, como bien dice Gabino, nos puede recordar quiénes somos y nos puede indicar hacia dónde podemos ir. La obra de Guadalupe Trigo puede parecer exagerado, pero en mi opinión es equivalente a la de João Gilberto, cuando João Gilberto concentra la samba brasileña en una guitarra. Eso hizo Guadalupe Trigo, concentrar el son de mariachi en una guitarra. Y a mí me parece importantísimo, porque la samba brasileña y el son de mariachi son músicas que identifican a esos 2 países, a México y a Brasil. Entonces, atención a Guadalupe Trigo, por un lado. El otro, Oscar. Oscar es, en efecto, es también un historiador importante, porque la cadena de sus discos, que son más de 100, repasa episodios históricos del mundo, no solo de México, o sea, de la guerra en España, del movimiento ferrocarrilero, de los toros, del mundo de los toros, en fin, hay una apuesta temática, en efecto, de Oscar, que nos ubica en la historia que él vivió, que él recuerda y que nosotros de algún modo también vivimos, y podemos recordar a través de sus grabaciones, de sus discos. Y pues ahí me quedo. Creo que la canción, como solemos decir, goza de cabal salud y vive un momento evolutivo importante y de resistencia también importante. Aquí estamos nosotros con nuestras canas y nuestros años, y aquí están los jóvenes también. Abrazo a todos. Antes de concluir, como se merece esta mesa, con la participación de Gabino, les recuerdo nuevamente que está ya a partir del próximo viernes a las 12 del día, el primero de los conversatorios este próximo viernes, y todos los últimos viernes del mes se irá subiendo uno por uno y se irán quedando en el repositorio. Ahí está la página, esa cosa de XW, televisión ACH, esa cosa que está ahí para que ustedes lo tomen, y por favor siéntense cómodamente en el mejor lugar de su casa con una copita de vino o de tequila, porque son, como 2 horas de conversatorio sin que haya nada que pueda perderse. Gabino Palomares, por favor, da conclusión a este conversatorio. Bueno, para mí, sin duda, uno de los momentos más importantes y más emocionantes de mi vida fue conocer a Oscar. Pero tengo que platicar un poquito de antes. Yo viví en San Luis Potosí, en una ciudad católica, apostólica y hasta romana. Y cuando yo estudié ingeniería química, bueno, no, casi estudié ingeniería química, no la terminé porque me faltó una materia, la materia gris. El hecho es que yo tuve una amiga maravillosa que se llama Tere Palau, que es una gran pintora, una extraordinaria pintora, que fue la primera que me enseñó o me dio a oír los discos de Oscar Chávez, de Joan Manuel Serrat y de Mercedes Sosa. Y yo los veía en aquellas consolas, los escuchaba en aquellas consolas que teníamos, ¿se acuerdan? Que eran unos muebles. Y yo me ponía a escucharlos, pero mi mamá todo el tiempo se estaba asomando. Yo dije, estaba como preocupada mi mamá. Entonces lo que hice fue meterme abajo de la cama y poner mis discos para que no se preocupara mi mamá.
para que pensara que no había nadie. Pero una vez tenía los pies de fuera y por supuesto mi mamá. Cuando me salgo, mi mamá está sentada en la cama llorando y dice: ay, hijo, estoy tan preocupado porque tú estés escuchando esas letanías. Entonces, cuando yo vine a México en 1974 con unos amigos por aquí muy cerca, viví por aquí muy cerca, me preguntaron: ¿qué quieres hacer en México? Y mi respuesta fue conocer a Óscar Chávez. Y nos fuimos. Yo me acuerdo que yo vine a la Ciudad de México con 500 pesos en la bolsa, que era todo el capital que tenía. Y Óscar cantaba en Edad de Oro, aquí en la calle de Reforma. Y nos fuimos, mis amigos, 2 amigos y yo, nos fuimos a ver a Óscar Chávez y conocerlo. Para mí, una de las emociones más maravillosas. Mis 500 pesos, por supuesto, se fueron a pagar la cuenta y yo me quedé sin un centavo. Pero conocer a Óscar fue una de las emociones más importantes. Después tuve posibilidades por el mismo trabajo de conocer personalmente a Óscar y hacerme su amigo, de conocer a Joan Manuel Serrat. Yo nunca lo había visto tampoco en persona y tuve la fortuna de conocerlo en un festival de Varadero, en un programa donde estaba Chico Huarque, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez y yo. Entonces, bueno, para mí fue un acontecimiento muy importante. La cuestión es que yo ahí conocí a Serrat y en la plática con Serrat le platicaba esta historia de que mi mamá se preocupaba mucho porque escuchaba sus canciones. Y yo le dije: mira, yo creo, Joan Manuel, que tú eres un poco culpable de que yo me haya dedicado a esto. Y Serrat me contestó: mira, a mí no me culpes de tus errores. Yo le pregunté esto mismo, le dije esto mismo a Óscar después, que para él había sido un poco culpable de que yo me dedicara a esto, y Óscar se quedó callado. Pero yo sé que en el fondo estaba diciendo lo mismo: a mí no me culpes de tus errores. Muchas gracias, muchas gracias, Rafael Mendoza, gracias, Gabino Palomares, gracias a todo el equipo operativo, a nuestros compañeros técnicos. Una disculpa por no ser claro en la cuestión, por ejemplo, del video, porque había ciertamente 2 videos de Óscar ahí. En fin, gracias también a nuestras autoridades de la Dirección de Difusión Cultural y de los distintos departamentos que hacen posible este conversatorio en el Politécnico. Gracias a la Fonoteca Nacional, a Víctor Heredia, un saludo desde aquí, a Margarita Sosa y a todo el personal de la Fonoteca. Pero sobre todo, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima.